Chao. Inició la grabación. Chao, Adriana. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con el estudio del libro Enseñanza de un iniciado de Max Heindel. Y estamos en el capítulo 21, la segunda parte de nuestro trabajo en el mundo. Conforme indicamos previamente en nuestra literatura, hay 9 grados en los misterios menores de cualquier escuela. Y la Orden Rosacruz no es ninguna excepción en esta regla. El primero corresponde al periodo de Saturno y los ejercicios correspondientes se hacen el día de Saturno o sábado a medianoche. El segundo grado corresponde al periodo solar y su rito particular se celebra todos los domingos. El tercer grado corresponde al periodo lunar y se celebra el lunes a medianoche y así sucesivamente con el resto de los primeros 7 grados. Cada uno corresponde a un periodo y su rito se celebra el día apropiado. El octavo grado se celebra en el momento de la luna nueva y llena, y el noveno en los solsticios de verano e invierno. O sea que estas actividades que se hacen en el templo Rosacruz, que ya sabemos que es un templo etérico, se hacen a la medianoche y a la medianoche del lugar en donde se encuentra el templo Rosacruz. Imagínense, dice que en su tiempo este templo Rosacruz se encontraba en la contraparte etérica de una parte de Alemania. Es decir, no había un templo de ladrillos físicos, más propiamente dicho de ladrillos químicos, sino que sí había un templo de sustancias de la región etérica del mundo físico. Hay quienes piensan que ha cambiado de lugar, no podemos saberlo, pero sí las actividades se hacen para cada uno de los periodos correspondientes a los 7 días de la creación, alegóricamente hablando, para las 7 primeras iniciaciones. El octavo se celebra tanto en luna nueva como en luna llena, que están directamente asociados, tanto la luna nueva como la llena, y el noveno grado en los solsticios de verano e invierno. Cuando un discípulo asciende a hermano lego o hermana lega, es introducido en el rito celebrado la noche del sábado. La próxima iniciación le autoriza a asistir a los servicios de medianoche del domingo y así sucesivamente. Es de notar, sin embargo, que mientras todos los hermanos legos, hermanas legas, tienen libre acceso en sus cuerpos espirituales, o sea, en el cuerpo del alma, al templo durante todos los días, están excluidos de los servicios de medianoche de aquellos grados a los cuales aún no pertenecen. No es tampoco un guarda visible que está colocado a la entrada pidiendo la palabra de consigna a los que desean entrar, sino que hay una muralla alrededor del templo invisible, pero impenetrable a todos aquellos que no han recibido el ábrete sésamo. Cada noche esta muralla es de distinta constitución, de modo que si un alumno por error o por descuido trata de entrar en el templo, cuando los ejercicios que se celebran sean superiores a su grado, muy pronto se dará cuenta de que es muy posible dar con la cabeza contra una muralla espiritual y que semejante sensación no es de ningún modo agradable. Tengo que decir que creo que esto ya lo vimos la semana pasada, pero como ya nos introdujimos en esto, vamos a seguir y vemos hasta dónde llegamos. Bueno, tenemos que saber que la palabra rito es una palabra que etimológicamente está íntimamente relacionada con la palabra ritmo. Y algo rítmico es algo que se produce en ciclos de tiempos semejantes.
Por eso es que una vez por semana, en la medianoche, los que tienen la primera iniciación, los hermanos legos de la primera iniciación, pueden ingresar en el servicio del templo para, llevar hacia adelante sus actividades. Y así sucesivamente. Los que tienen segunda iniciación entran los sábados a medianoche y los domingos. Y vemos cómo las primeras iniciaciones están relacionadas con nuestro pasado. Ya hemos pasado por el periodo de Saturno y hemos hecho en cada periodo y en cada revolución primera y en cada globo A y en cada primera época hemos hecho recapitulaciones del periodo de Saturno. Así que ya tenemos mucho pasaje por allí. Lo único que recién ahora estamos pasando con conciencia de vigilia, que lo adquirimos recién a partir de hace muy poquito tiempo, en la época lemúrica, millones de años nomás, para adquirir esta condición de estado de vigilia que nos permita ir tomando consciente y voluntariamente las decisiones de por dónde nos vamos a conducir en la vida. Esa es se podría decir, el reto o el desafío fundamental del ser humano, aprender a tomar sus propias decisiones y a cuestionarse si son verdaderamente suyas, qué nivel de manipulación puede puede haber recibido que le haga pensar en este tiempo una cosa y automáticamente creer que las cosas son como verdaderamente no son. Y para eso es necesario poner plena atención en los asuntos importantes de la vida. Cuando uno pone plena atención en los asuntos importantes de la vida, entonces se pregunta, le pregunta a la vida, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el desafío aquí? ¿En qué tengo que indagar? ¿De dónde tengo que informarme? Y a partir de ahí, de estar con esa actitud expectante y al mismo tiempo indagando en los lugares adecuados, es que surgen las respuestas, tarde o temprano. Bueno, nos sigue contando Mike Haynes. Como queda dicho, el 8º grado celebra sus reuniones en el momento de la luna nueva, de la llena y todos los que nos han de la luna nueva y de la luna llena. Y todos los que no han llegado a él quedan excluidos de aquel servicio de medianoche. El que esto escribe entre ellos, porque estos grados no son cosas banales que se puedan obtener mediante pago de algunas monedas mensuales, sino que requieren un desarrollo espiritual mucho mayor del que mi estado actual, que el de mi estado actual, el cual no llegaré hasta después de varias otras existencias, aunque no carezca de la voluntad ni de la aspiración de llegar hasta allí ahora. Por consiguiente, el lector comprenderá que en la noche de la luna nueva en Aries de 1910, cuando el maestro vino a buscarme, no era para llevarme a aquella sublime asamblea del 8º grado, sino a otra reunión de distinta naturaleza. Además, como quiera que esta reunión se celebró durante la noche que nos hallábamos en California, por ser la hora distinta en Europa, los ejercicios de la luna nueva habían sido celebrados en Alemania varias horas antes, de manera que cuando llegamos al templo, mi maestro y yo, el sol estaba ya muy alto en los cielos. Cuando entramos en el templo, algún tiempo fue empleado en una entrevista solo con mi instructor, y en ella esbozó la tarea de la fraternidad tal como los hermanos querían que se llevase a cabo. De ahí el título de lo que estamos leyendo, Nuestra labor en el mundo. La característica principal de la acción era la de rehuir hasta donde fuera posible de toda organización, o al menos hacerla lo más abierta que se pudiera, porque, según afirmó mi interlocutor,
por buenas que sean las intenciones al principio, en cuanto se crea posición y poder que puedan halagar la vanidad del hombre, la tentación se hace muy atractiva para la mayoría, y a medida que se atenta a la libre voluntad de los miembros. El objeto de la Orden Rosacruz de fomentar la individualidad y la confianza de cada uno en sí mismo queda anulado. Las leyes y reglamentos implican limitaciones y por lo tanto debería haber los menos posibles. El maestro aún pensaba que sería posible el quedar por completo libre de toda reglamentación. Fíjese la enorme diferencia que existe entre esta institución y cualquier otra institución que por lo menos yo conozca. Una institución en la que no se establecen reglamentos. Sí se establecen condiciones para formar parte de la organización o de la institución, mejor dicho. De la condición de que no se puede cobrar remuneración material por las actividades que se brindan, no se puede participar de actividades de mediunidad, incorporación o hipnotismo. Ese tipo de condiciones sí existen, pero en el vínculo que hay entre los miembros de la organización, vamos a decir mejor, de la institución, hay la menor cantidad de órdenes y reglamentos posibles. Hay sí una necesidad de pertenecer al grupo de los probacionistas para poder participar de los servicios de probacionista. El probacionista ya tiene un compromiso con el camino que propone la filosofía Rosacruz. Y después el siguiente paso del discípulo también. Los probacionistas no pueden participar de las actividades de los discípulos que se tienen que conquistar. Pero no hay una organización en donde haya grados de superioridad o de subordinación de unos miembros con relación a los otros. Precisamente porque la nota clave de la Fraternidad Rosacruz, siendo que como todas las instituciones genuinas tienen un montón de valores que están en común con las demás, pero la nota clave es la confianza en uno mismo. Y si se fomenta de alguna forma subordinar las decisiones de algunos a lo que deciden otros, entonces ahí ya estamos en contra del propósito. Y por eso también yo mismo durante bastante tiempo vengo haciendo hincapié de que uno de los desafíos fundamentales que está viviendo la humanidad en este tiempo, y especialmente nosotros que estamos en esta Fraternidad Rosacruz de Max Heindel, es el hecho de darnos cuenta de que hay gente que quiere asumir la dirección de nuestras vidas, tomar decisiones por nosotros sobre asuntos que no son de su competencia. Quieren vulnerar la individualidad en procura de un supuesto bien común, imponer lo que un grupo pequeñísimo de seres humanos entienden o dicen entender que es el bien común. Y digo que dicen entender porque sospecho de que verdaderamente no están buscando el bien común, muchos de ellos. Algunos lo estarán, pero por otros estarán buscando un bien propio. Entonces, este tema de la confianza en uno mismo, en los asuntos fundamentales, y aprender a tomar las propias decisiones, que implica una responsabilidad, un indagar, un estar atento, es un tema fundamental para los tiempos que nosotros estamos viviendo. Es un desafío que es permanente y que en cuanto nos descansamos o nos dormimos, aparece algún embate del exterior que nos empuja y nos hace despertarnos, porque una vez que uno va tomando conciencia, después puede recaer en momentos de
dejarse estar, pero necesariamente tiene que recuperarse y ya no puede volver a un estado de confiar completamente en que otros tomen las decisiones que son competencia de uno como individuo. Naturalmente que hay decisiones que son en común, que son eh, decisiones que se tienen que tomar para la comunidad, por donde se conducen los vehículos y por la derecha o por la izquierda. Y ese tipo de cosas que no son fundamentales, no implican ninguna condición esencial de la vida. Este tipo de cosas que son prácticas, sí, uno tiene que distinguir cuáles son, utilizar su discernimiento para decir, en este tipo de cosas, sí, acato lo que se diga, porque me da lo mismo y por la derecha y por la izquierda. Pero hay otras que no, que son privativas del individuo. Y uno tiene que aprender a estar en el mundo, pero no ser del mundo, no dejarse manejar por el mundo. Y estar en el mundo significa que el mundo pone un montón de condiciones, algunas de las cuales no son de índole esencial, que sí buscan permanentemente estar tratando de conseguir el acatamiento, el sometimiento de la gente. Pero a veces uno puede acatar y someterse en algunas cosas que no son fundamentales y reservarse las energías para las que sí son fundamentales. Tratar de hacer, como decía el prócer de la República Oriental del Uruguay, en relación a las imposiciones imperiales, obedecer, pero no cumplir. Y bueno, es uno de los desafíos que tenemos por delante, en mi modesta opinión. Bueno, ya me extendí, así que voy a seguir leyendo un poquito más. En consideración a este principio, es por lo que yo he hecho imprimir como membrete en nuestro papel de cartas una asociación internacional de místicos cristianos, porque hay una gran diferencia entre una asociación que es enteramente voluntaria y una organización que liga a sus miembros con juramentos y alianzas, etc. Aquellos que han tomado sobre sí la obligación de probacionistas en la Fraternidad Rosacruz saben que esta obligación es una promesa hecha a ellos mismos y no a la Orden Rosacruz. El mismo escrupuloso cuidado por el mantenimiento de la más completa libertad individual se evidencia en todas partes de la Escuela de Misterios Occidental. Nosotros no tenemos amos, entre comillas. Nuestros guías son nuestros amigos y nuestros maestros, y nunca, bajo ningún concepto, exigen la obediencia a ninguno de sus mandatos, ni nunca exigen de nosotros que hagamos esto o lo otro. A lo sumo nos dan consejos, dejándonos luego en libertad para seguirlos o rechazarlos. Acá está la extrema valoración de una de las leyes fundamentales del progreso espiritual, que es la del libre albedrío. Cuando una oleada de vida accede a la condición humana, entonces tiene que aprender a tomar sus propias decisiones y tiene que aprender a recibir las consecuencias, ya sean las agradables como las desagradables, resultantes de sus propias decisiones. Aun si sus decisiones consisten en dejar que otros tomen las decisiones para no equivocarse, bueno, ahí este es el peor de los errores. Porque otros van a manejar las cosas de acuerdo a su criterio y el que se somete a ese tipo de cosas voluntariamente, para no equivocarse, en realidad es un vago. Es alguien que no quiere asumir la carga de estar viviendo, que significa todo un esfuerzo, un trabajo, aprender a tomar decisiones y atenerse a las consecuencias. Y de esa forma, entonces, aprender la esencia de lo que nos está presentando la vida en nuestro camino. Por eso es que nuestros guías nunca nos van a imponer hacer una cosa u otra.
tenemos libertad de hacer lo que nos parezca. Dios nos deja hacer lo que nos parezca, pero también tiene la ley de consecuencia que inexorablemente en el tiempo más apropiado como para que podamos asimilar algo bueno aún de lo malo que hemos hecho, es que se va a poner en funcionamiento esa ley de consecuencia. Bueno, esta táctica, nos dice Mike, de rehuir toda organización ha sido ya adoptada por los centros de estudios en Columbus, Seattle y Los Ángeles, pero desde entonces he ampliado en estas líneas de conducta tratando de extender las enseñanzas entre los simpatizantes individualmente, desde un centro mundial más bien que de establecer otros centros en distintas ciudades. En algunos puntos, grupos de estudiantes han deseado unirse para los estudios y para una mayor elevación espiritual. A este fin se les ha ayudado lo mejor posible, pero como dejo dicho, no he tratado nunca de formar centros de estudio, sino que he dejado siempre a los estudios en plena libertad para hacer lo que más les conviene. Esta es una de las condiciones. No se organizan ni siquiera centros de estudio. ¿Cómo se forma un centro de estudio o un grupo de estudio? Un grupo de estudio se organiza de la siguiente manera. 2 individuos o más quieren estudiar juntos la filosofía Rosacruz, esto ya es un grupo de estudio. Y lo que se indica es que no hay jerarquía. Puede ser, hay gente que puede ser que haya estudiado más, hay gente que sea más callada, gente que sea más verborrágica, es lo de menos. No hay jerarquía entre los miembros de la fraternidad Rosacruz. Puede haber alguno que recién llegó, otro que está hace 40 años. No hay jerarquía entre los miembros de la fraternidad Rosacruz. ¿Y cómo se organiza un centro de estudio? Habiendo por lo menos 3 probacionistas que vienen estudiando juntos o se reúnen en un mismo lugar y quieren llevar adelante un centro de estudio, pueden hacerlo. Pero no es algo esencial, porque esto está también abierto para que los individuos estudien por su propia cuenta. Si nos reunimos, está mejor porque podemos intercambiar nuestro punto de vista, podemos aprender mutuamente cada uno de los demás. Y nos sigue diciendo Mike Heindel, la nueva actividad de curar, de la cual hablaré ahora, exige una residencia general permanente. Como vivimos en un mundo concreto bajo condiciones materiales, parece necesario que la residencia general esté incorporada bajo las leyes del país en la cual vivimos, de modo que aquello que pertenece a la empresa puede estar dispuesta para el uso de la humanidad cuando los directores actuales hayan desaparecido de este plano. En este aspecto, no podemos evitar condiciones severas y fijas de organización en la residencia general. O sea, acá sí es necesario hacer una organización. Pero la asociación en general debe quedar libre. Se organiza en relación con los asuntos de la salud, pero no en cuanto a la institución. Para poder obtener el mayor crecimiento espiritual y la más larga vida. Es triste, sin embargo, darse cuenta de que a pesar de nuestras buenas intenciones, ha de venir el día en que la Fraternidad Rosacruz tendrá que seguir el camino de todos los demás movimientos semejantes. Instituirá leyes y la usurpación del poder causará su cristalización y desintegración. Pero tenemos el consuelo de que entonces nacerá de sus ruinas algo más grande y mejor, como ha nacido igualmente de otras estructuras que habían servido ya a sus fines y que están actualmente en camino de disolución. Respecto a esto, quiero decir que hay gente que piensa que todos los defectos que se encuentran en algunas instituciones religiosas actualmente existieron siempre y siempre fueron así o peor. Y lo que nos dice Mike Heindel en estos pasajes y en otros pasajes también es que no es así. Cuando nace un nuevo impulso de desarrollo espiritual, nace
con las condiciones de algunos precursores, de algunos más adelantados que están respondiendo a esas vibraciones poderosas del adelanto espiritual. Y se tienen que enfrentar con gente que está apegada a las condiciones anteriores. El ejemplo máximo que tenemos a la vista es el ejemplo de Cristo. Y lo que sucedió fue que después de siglos de haber sido muerto, crucificado y resucitado Cristo, el imperio dominante en ese tiempo y aquellos que estaban en combinación con ellos, que eran los sacerdotes de la antigua dispensación, hebreos, naturalmente que no todos ellos, ¿no? Pero los que sí que estaban apegados al poder, como siempre los hay, trabajaron incesantemente para tratar de arrasar con el cristianismo originario. Pero el entusiasmo que había en la gente en ese tiempo era imposible de someter. Había una alegría y un entusiasmo en la gente que hizo que en determinado momento el imperio romano tuvo que organizar una institución en donde fue implantando leyes y doctrinas que a medida que fue pasando el tiempo, cada vez se fueron alejando más de aquel al que supuestamente estaban siguiendo. Hay bulas papales en donde se dice, por ejemplo, recuerdo haber leído una bula de creo que León III, en donde dice que Dios está obligado a someterse a lo que el Papa dictamina acá en la tierra. Por ejemplo, yo digo, toma, pavo, mira vos, Dios está obligado. Yo cuando lo leía decía, esto no será una broma, no era una broma. Y así como ese tipo de cosas, un montón de otras cosas que sí tienen una incidencia concreta en la vida de seres humanos, pero eso es el resultado de todo un proceso en donde la gente que está apegada al poder realiza organizaciones, establece leyes y va produciendo una cristalización lenta pero sistemática dentro de la institución. Y eso también le va a pasar a nuestra fraternidad Rosacruz. Y esperemos que nos encuentre a nosotros abriendo camino en una forma de relacionarnos todavía superior a la que nos propone la fraternidad Rosacruz. Pero recién estamos en las primeras etapas. Nos dice Mike de que la fraternidad Rosacruz va a tener su florecimiento o su fructificación en la era de Acuario. Y nosotros sabemos que la era de Acuario empieza alrededor de dentro de 600 años aproximadamente y después tiene 2160 años de desarrollo. En la mitad de la era de Acuario supuestamente va a tener el apogeo la institución cristiana Rosacruz. Pero lamentablemente, como en todos los tiempos, va a haber gente que tiene apego al poder, pero que no tiene el compromiso con los valores espirituales correctos y por lo tanto la institución va a pasar por un proceso de deterioro hasta que en algún momento va a llegar un tiempo en el que no se van a necesitar esta clase de institución. Esperemos que sea así, no sé si en la era de Capricornio, y pues bueno, veremos qué es lo que nos dice Mike Hendel al respecto. Pero continuemos con lo que nos dice Mike Hendel. Después de la discusión mencionada anteriormente, entramos en el templo, de la conversación con su guía, donde los 12 hermanos estaban presentes. Estaba arreglado de modo distinto de lo que yo había visto previamente, pero por falta de espacio no puedo dar más detalles. Mencionaré tan solo 3 esferas suspendidas una encima de la otra en el centro del templo, estando la esfera del medio a media distancia entre el suelo y el techo. Y también era mucho más grande que las otras dos que estaban suspendidas, una encima y la otra debajo.
Los distintos modos de visión superior al plano físico, la visión etérica o de rayos X, visión de color que nos abre el mundo del deseo, y la de tono que nos descubre la región del pensamiento concreto, como está explicado muy detalladamente en los misterios Rosacruz, en el libro Los misterios Rosacruz. Mi desarrollo de esta última fase de visión espiritual había sido muy diferente hasta el momento mencionado, porque es un hecho que cuanto más robusta es nuestra salud, tanto más estamos compenetrados con el mundo físico y tanto menos capacitados somos para ponernos en contacto con las esferas espirituales. Aquellas personas que puedan decir no he estado enfermo ni un solo día de mi vida, al mismo tiempo revelan el hecho de que están perfectamente a tono con el mundo físico y totalmente incapaces de entrar en contacto con las regiones espirituales. Esto había sido casi mi caso hasta el año 1905, a pesar de haber yo sufrido horribles dolores toda mi vida como consecuencia de una operación quirúrgica en la pierna izquierda durante mi niñez. La herida no quería curarse y solo se cerró cuando dejé de comer carne, y entonces desapareció también el dolor. Pero mi resistencia durante todos aquellos años era tal que nunca se me conocía la menor expresión de dolor en la cara, y fuera de esto gozaba yo de perfecta salud. Era sin embargo extraño que cada vez que perdía algo de sangre como consecuencia de haberme cortado, la sangre no se coagulaba y perdía siempre una gran cantidad. Pero después de 2 años de una dieta limpia, la pérdida casual de una uña entera en una mañana no me hizo perder más que unas cuantas gotas de sangre, y pude escribir en mi máquina la misma tarde, no habiéndose formado ni un átomo de pus durante el crecimiento de la uña nueva. Sin embargo, la construcción de la parte espiritual de la naturaleza trajo desarmonía para el cuerpo físico, el cual se hizo más sensitivo a las condiciones externas. Y el resultado fue mi agotamiento. Este era tanto más completo cuanto que la resistencia al mal antes mencionada, que me sostenía en pie durante meses, después ya no la tenía, lo cual produjo el resultado final de que llegué hasta los 2 pasos de la puerta de la muerte. Como quiera que la muerte es la disolución del lazo que une el cuerpo físico con los espirituales, aquellos que están cercanos a aquella se aproximan al estado existente cuando la ruptura está manifestándose. Goethe, el gran poeta alemán, recibió la primera iniciación en ocasión de hallarse postrado en cama y casi muriendo. Yo no había progresado tanto, pero mis estudios, aspiraciones y un ejercicio practicado durante mucho tiempo que yo pensé había ideado, pero que ahora conozco que venía conmigo desde otra vida anterior, todo esto combinado me permitió durante mi primera enfermedad salir de mi cuerpo por un rato para volver después. Yo no sabía cómo lo hacía, pues no era capaz de hacerlo a voluntad aún. Un año después lo volví a hacer otra vez como consecuencia de un accidente. Todo esto, por supuesto, no viene al caso. El punto que yo deseo hacer patente es el que es necesario la alteración de nuestra salud física antes de que no sea posible el mantener el equilibrio en el mundo espiritual. Y cuanto más fuerte y vigoroso es el instrumento, tanto más enérgico debe ser el método para vencer su resistencia. Después vienen años de una condición flotante e irregular de salud, hasta que finalmente estamos en condiciones de poder arreglarnos para mantener la salud en el mundo físico, mientras que podemos al mismo tiempo funcionar en las regiones superiores. Así me ha sucedido a mí. Un trabajo abrumador físico y mental hasta el día presente ha puesto a mi cuerpo en una condición poco agradable. Los amigos me han prevenido y yo he tratado de hacerles caso, pero era preciso hacer el trabajo, y hasta la llegada de alguna ayuda me veo obligado a continuar en mi puesto sin consideraciones para mi salud,
y mi esposa está de acuerdo conmigo en esto como en todo lo demás. De esta condición precaria se ha desprendido, sin embargo, una creciente habilidad para funcionar en el mundo espiritual, mientras que, como queda dicho, en el momento de la experiencia relatada, la visión de tonos y la capacidad de funcionar en la región del pensamiento concreto eran indiferentes y limitadas a su más baja subdivisión. Una pequeña ayuda de los hermanos aquella noche me puso en condiciones de ponerme en contacto con la cuarta división, donde se hallan los arquetipos, y de recibir allí la enseñanza y comprensión de aquello que es considerado como el más elevado ideal y la más alta misión de la fraternidad Rosacruz. Estoy leyendo sin comentar porque esto ya lo vimos la semana pasada y bueno, es una recapitulación, vamos a llamarlo así. Y nos sigue diciendo Mike Heindel, vi nuestra sede principal y una larga cola de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza. De allí la vi salir luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Mientras que de aquí, en este mundo, es necesario investigar con el fin de descubrir lo que sea, allí la voz de cada arquetipo nos trae consigo, cuando toca nuestra conciencia espiritual, un conocimiento de lo que aquel arquetipo representa. Así llegó a mí aquella noche una comprensión que está muy por encima del poder de las palabras, porque el mundo en el cual vivimos está basado en el principio del tiempo, pero en la alta región de los arquetipos no nos dicen sus pensamientos como yo los cuento ahora, sino que allí nace en nosotros en un instante el concepto de toda la idea de un modo mucho más luminoso que lo que permite la expresión de las palabras. Desde entonces nunca me había atrevido a detallarlo, pero ahora trataré de hacer de aquella experiencia una descripción en el capítulo siguiente. Entonces, este capítulo siguiente, que lo vamos a dejar para la semana que viene, lo tenemos que abordar recordando este asunto, que nosotros, gracias a que tenemos mente, podemos proyectar, nuestro espíritu proyecta nuestras ideas y nuestras decisiones y nos lleva a la acción a partir de las experiencias que vamos teniendo. Pero nuestra capacidad de comprensión de los acontecimientos que estamos viviendo está sometido a un proceso del tiempo. Tenemos que pensar, tenemos que organizar nuestro pensamiento, tenemos que investigar. En cambio, cuando el individuo se espiritualiza, cuando el individuo se consagra a una vida de servicio a el bien, sirviendo a los seres humanos, pero sirviendo el bien de los seres humanos. Sirviendo a quienes necesitan, a quienes son vulnerables, apoyándolos. Cuando uno se dedica profundamente a eso y pone toda su energía y su inteligencia y sus recursos en estar siempre disponible para eso, se va cristificando, se va iluminando y su mente va adquiriendo condiciones de captación de lo esencial que no están disponibles para quienes no han hecho esa consagración. Ese es el asunto. Entonces, esa condición la van adquiriendo aquellos que verdaderamente se dedican a hacer el bien, descubren qué es hacer el bien y lo hacen. Y esos se van de esa forma capacitando para acceder a las distintas iniciaciones y entrar en este progreso espiritual que está concebido por Dios para aquellos que hagan esta conquista. Bueno, he dicho. Así que creo que vamos a dejar esto por acá. Para Una recordar. pregunta, Raúl. Sí, adelante.
¿Qué capítulo estás leyendo? Porque El esto mismo creo que que la no lo había leído, ¿no? La semana pasada leímos 19 y 20. El no, 20 lo habíamos leído. el 21, sí, leí el 21, pero lo leímos la semana pasada, sí. Yo no lo registré porque, claro, lo tengo en la computadora y apenas sé dónde lo dejé. Pero ya lo habíamos leído, sí, todo eso lo habíamos leído. Sí, es cierto, Tenemos, sí. tenemos que hacer el 22. Nuestro trabajo en Bueno. el mundo es la tercera parte de la semana que viene. Lo que pasa es que en la computadora esto se me pasa para el principio. No me queda en el último lugar, entonces tengo que anotarlo. Así que bueno, lo dejamos por acá. Muchas gracias por estar. Espero que haya agradado esta exposición que nos hace Mike Heindel. Y bueno, el sábado nos podemos encontrar en el estudio de Concepto Rosa Cruz del Costa. Gracias, El lunes muchas Bueno, gracias. Que te mejores, Bueno, ya que muchas todavía estás gracias. bastante. gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, un abrazo, saludos a todos. Chao.